Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a esta transmisión. Contamos hoy con la presencia de la doctora Nancy Lisbeth Flores Castillo, que nos facilitará el tema Mujeres Mayores Cuidadoras frente a la pandemia de COVID-19. Y ella es investigadora postdoctoral en el Instituto Nacional de Geriatría, doctora en Ciencias Sociales, maestra en Estudios de la Mujer y socióloga. Y también Visiting Scholar en la Universidad de California, Berkeley, del 2017 al 2018. También es integrante del SUIEF-UNAM, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, y ha facilitado procesos de aprendizaje presenciales y virtuales con grupos de diferentes edades pertenecientes a diferentes instituciones públicas y de organizaciones no gubernamentales. También ha colaborado en diferentes investigaciones relacionadas con temas como prevención de violencia, prevención de suicidio, prevención de muerte de cuna, promoción de habilidades para la vida, todos estos temas desde una perspectiva de género. Entre sus trabajos voluntarios ha fomentado la lectura y ha diseñado e impartido de manera gratuita diversos talleres para mamás y papás en comunidades rurales y urbanas. Recientemente, en el 2018, realizó una investigación sobre percepciones de salud y envejecimiento para el Consulado General de México en San Francisco, California, en Estados Unidos. Entonces, sin más, pues nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy, Nancy. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Pati. El tema que he preparado para ustedes, bueno, pues lleva como título Mujeres Mayores Cuidadores frente a la pandemia de COVID-19. Y quisiera comentar que una situación en la que la pandemia nos encontró es precisamente toda esta lucha, todo este punto de inflexión que justo antes de que la pandemia llegara estaba viviendo el movimiento feminista, y es precisamente con esta deuda histórica que se ha tenido con las mujeres. Y quisiera recordar que precisamente el 8 de marzo que teníamos esta marcha histórica en donde 80,000 mujeres marchamos en el centro de la ciudad para exigir que se protegieran nuestras vidas. Y el 9 de marzo, cuando hicimos el paro nacional, esta manifestación pacífica en el que las mujeres decidimos parar, que no realizamos actividades productivas, que no realizamos actividades reproductivas, que dejamos de consumir, que dejamos de servir, dejamos de interactuar en las redes, tuvo un impacto real en una pérdida económica de 20,000 millones de pesos. Este resultado de esa manifestación pacífica apenas y se alcanzó a ver porque 2 días después de esta situación, la OMS declaró el 11 de marzo que estábamos frente a una pandemia por el COVID-19. El 11 de marzo se declara la pandemia por la OMS, y el 24 de marzo en México la Secretaría de Salud anuncia que México entra precisamente a este escenario, ¿no? Y comienza esa jornada de la sana distancia, esa jornada que invita a un confinamiento voluntario, pero que de alguna manera deja la responsabilidad de los cuidados de las personas dependientes, y los cuidados y el sostenimiento de la vida dentro de los hogares a las familias. Y no es ninguna sorpresa que en realidad queda a cargo de las mujeres. Entonces, después de que se da este confinamiento voluntario y que comienzan las primeras webinars, se nota que hay este abordaje en el tema de cuidados, este abordaje en el tema de las mujeres que cuidamos, que cuidan, pero sigue habiendo una ausencia. Y sigue habiendo una ausencia en el tema de las mujeres mayores de 60 años, que cuidan. Entonces, bueno, la propuesta que hoy tengo para ustedes es precisamente que establezcamos una reflexión sociológica con enfoque de género y de curso de vida que gire en torno a las condiciones en que las mujeres mayores han transcurrido sus trayectorias de cuidados, evidenciando la acumulación de desigualdades y cómo todo eso tiene un impacto en el momento actual de la pandemia. Entonces, bueno, esa es la propuesta, el contenido de mi presentación. Voy a abordar 3 temas. El primero de ellos tiene que ver
dos temas, pero el primero de ellos tiene que ver con algunas características que podrían hablarnos de una feminización de la desigualdad. En segundo lugar, pues vamos a abordar estas trayectorias de cuidado de las que les estaba hablando, de ver cómo se va en ese momento nos vamos a apoyar en los principios de la perspectiva de curso de vida que de alguna manera nos van a servir, ¿no? Y bueno, al final unas conclusiones. Debo decirles que muchas de las reflexiones que aquí se han integrado son el resultado del curso de posgrado que la doctora Verónica Montes de Oca y yo impartimos este semestre que terminó. Es el curso de vejez, curso de vida y cuidados. Y muchas de estas reflexiones nutrieron esta presentación. De hecho, quisiera agradecer el apoyo de Belén Ángeles, siempre muy adecuada su apoyo, ¿no? Entonces, bien, pues esa es la presentación. Quisiera comenzar diciendo que precisamente estas actividades de resguardar, de proteger y de perdurar la vida requieren de un sinnúmero de esfuerzos, no solamente dentro del hogar, sino fuera del hogar. Y esas acciones, esas actividades son las que definimos como cuidados. ¿Qué son los cuidados? ¿A qué nos referimos con cuidados? Bueno, ONU Mujeres y el Instituto Simone de Beauvoir dicen que es este conjunto de actividades que satisfacen las necesidades básicas, ya sean materiales, ya sean simbólicas, tales como la alimentación, la limpieza, la vestimenta, el cuidado de menores, de personas dependientes, la gerencia del hogar, las compras, adquisición de insumos necesarios para los integrantes de los hogares, el apoyo emocional, el mantenimiento de las relaciones sociales, etcétera, 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 etcétera. Estas actividades de cuidados se han asumido por las mujeres, o sea, relegado como un mandato basado precisamente en las construcciones de género, ¿no? En donde estas construcciones, estos estereotipos tradicionales de género, relegan a las mujeres al espacio doméstico, al espacio privado e impiden su participación más activa en las esferas públicas. Cuando yo digo que es una feminización de los cuidados, no estoy diciendo que sea una participación exclusiva de las mujeres en los cuidados. Lo que estoy queriendo mostrarles es que hay una distribución desigual de estas tareas de cuidados. Como lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? Sí, los hombres también cuidan, sin embargo son las mujeres quien tiene mayor o destina mayor parte de su tiempo a estas actividades. Tenemos esta otra gráfica en donde vemos que las personas de diferentes edades dentro de los hogares que requieren cuidados también los reciben de las mujeres. Este asunto por un lado, ¿no? Por otro lado, quisiera hablar de la feminización de las vejeces. Hay un hecho que nos dice, que nos habla de que en la medida en la que avanza la edad, somos las mujeres quienes alcanzamos una mayor esperanza de vida. Sin embargo, cuando se habla de esta esperanza de vida, no se hace una diferencia en lo que respecta a la esperanza de vida en salud. Entonces, sí, efectivamente, somos las que vivimos más tiempo. Incluso somos las que alcanzamos edades de 80 y tantos años, ¿no? El grupo incluso que sobrepasa el umbral de 85 años, que sigue aumentando a un ritmo acelerado, es donde se colocan las personas con mayor dependencia, que precisan de mayores cuidados, y la mayoría de ellas son mujeres viudas, mujeres solteras, y en muchos casos son mujeres que viven solas. Con este aumento de la esperanza de vida, que además, como se los comentaba, es un aumento de esperanza de vida en muchas ocasiones sin salud, también se prolongan los roles que las mujeres realizan. Se prolongan los roles como madres, como esposas, como abuelas, y muchas de ellas también prolongan sus roles de hijas, cuidadoras de padres mayores. Entonces,
esta prolongación de cuidados hace que, perdón, esta prolongación de roles hace que la trayectoria de cuidados sea más, más larga. Y aquí, a mí me gustaría mucho esto que les comentaba en un principio, que juntos reflexionemos, que no solamente sea una charla, un monólogo, sino que juntos reflexionemos en torno al envejecimiento y a los cuidados. Entonces, con estos datos que les he presentado, yo quisiera preguntarles que recuerden quién te cuidó en la infancia y quién te cuida el día de hoy. Si pueden, sería lo ideal, es que comentaran aquí en el chat que está incluido en el Facebook Live. Anoten, ¿quién te cuidó en la infancia? Porque si el día de hoy estamos aquí, estés en donde estén ustedes, es gracias a que alguien nos ha cuidado. La pregunta es, ¿quién te ha cuidado? Entonces, creo que es importante comenzar por allí, ¿no? Además de esta feminización de las vejeces, también podemos hablar de que no sorprende, por ejemplo, no sorprende que mujeres mayores de 60 años y demás sigan cuidando, que lleguemos a un hogar y que las mujeres sigan cuidando realmente es algo que ha estado tan arraigado a nuestra cultura que pareciera que no es algo que preocupa o pareciera que no es un tema importante. Entonces, yo les invito a pensar en las mujeres mayores que conocen ustedes, que tienen cercanos a ustedes. Y también incluso podrían anotar en el chat cuáles son esas actividades que ellas realizan en su día a día. ¿A qué dedican sus días estas mujeres mayores que ustedes conocen? Pobreza en las vejeces. Es muy importante hablar de este tema porque tiene una manifestación diferente que si sucediera en otros grupos de edad, porque en este grupo adquiere un carácter distinto que se expresa en la inseguridad, en el riesgo para la salud, para la soledad y la dependencia. Sabemos que hay mujeres que llegando a la vejez todavía son mujeres bastante activas, que pueden seguir aportando socialmente, pero también sabemos que esta sociedad en la que vivimos con dificultad ofrece oportunidades de trabajo para los jóvenes, para las y los jóvenes. Entonces, pensar en que se abra un campo de trabajo para las personas mayores realmente es un poco complicado. Y aquí yo pienso, por ejemplo, en las trabajadoras sexuales mayores, que son mujeres mayores y que están en la Ciudad de México y que ahorita en medio de la pandemia están trabajando ahí. Son mujeres que no es que se hayan incorporado pequeñas o adolescentes al mercado al comercio sexual, sino que muchas de ellas son mujeres que no han sido aceptadas en ningún trabajo por la edad, han sido discriminadas por esta edad, entonces esa situación las ha orillado a que se integren como trabajadoras sexuales y que vean en esta actividad una oportunidad, la oportunidad que no encuentran en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, además de la feminización de la pobreza en la vejez, tenemos la feminización de la soledad en la vejez, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, y lo dice la gráfica, el 60% de las mujeres llegan a una vejez en soledad. Y aquí habría que pensar. Quisiera dejarlo claro de que no solamente me refiero a la situación del nido vacío. O sea, esta situación de soledad en la vejez va más allá de que los hijos se casen y se vayan y se queden ellas en casa, sino implica pensar en las redes de apoyo que las mujeres fueron construyendo a lo largo de su vida. Implica también pensar en la trayectoria laboral que de alguna manera
ellas iniciaron o no en la trayectoria educativa, en estas trayectorias y en estas actividades cotidianas que de alguna manera les brindan realización y satisfacción, porque hablar de soledad no solamente es hablar de que estén solas, sin ninguna persona alrededor suyo, también es pensar en aquellas mujeres que estando dentro de sus familias, con sus familias, siguen teniendo esas. Entonces, hasta el momento les he presentado 4 elementos importantes que podrían decirnos o que podrían nombrarnos esta feminización de la desigualdad. La primera, que es la feminización de los cuidados. La segunda, la feminización de las vejeces, que ya se los comenté. La feminización de la pobreza y la feminización de la soledad. Y aquí quisiera preguntarles a ustedes, ¿consideran que en la vejez tendrán una estabilidad económica? ¿Y cómo se están preparando para ello? Y pensando en las personas, en las mujeres mayores que tienen alrededor suyo, ¿de dónde vienen los ingresos económicos que ellas tienen? Digo, en caso de que tengan ingresos económicos, ¿de dónde vienen esos ingresos económicos? Entonces, ¿y qué hacen con los ingresos económicos que ellas tienen? Pasando un poco a la segunda parte de esta presentación, es esta propuesta que les decía de hacerlo desde una perspectiva de curso de vida. Desde esta perspectiva nos vamos a enfocar en la trayectoria de cuidados y vamos a pensar a la trayectoria como desde el principio de desarrollo. Este desarrollo que inicia desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos. Durante el desarrollo de nuestro curso de vida van transcurriendo diferentes caminos, diferentes dimensiones, diferentes trayectorias. Una de ellas, que es la que nos ocupa aquí, es precisamente la trayectoria de cuidados. Y vamos a ver cómo esa trayectoria puede ir enlazándose o vinculándose con otra y aquí, déjenme, y además de mirar cómo se van entrelazando estas trayectorias, también me gustaría decir que podemos ir mencionando aquella acumulación de ventajas y desventajas de las que habla Dannefer, así como lo vamos a vincular con algunos aspectos de la interseccionalidad. Miren, aquí les he puesto esto, importante, y quisiera comentarles que dentro del curso de vida de las mujeres existen puntos de inflexión. De las mujeres y de los hombres existen puntos de inflexión en nuestros cursos de vida. Cuando hablamos de puntos de inflexión, nos referimos a esos eventos que de alguna manera cambian la dirección de nuestros cursos de vida. Los puntos de inflexión no necesariamente son favorables. Pueden ocurrir en momentos biográficos desafortunados. Muchos de ellos están marcados por la muerte de algún familiar, por la muerte de la pareja, por el diagnóstico de alguna enfermedad y por la salida de las hijas e hijos de la casa. E incluso este momento de la pandemia puede ser un punto de inflexión en la vida de las mujeres. Entonces, bueno, dicho eso, ahora sí con esta gráfica que está en pantalla, les he puesto aquí 3 líneas, ¿no? Esas 3 líneas, de alguna manera, la primera de ellas, la que está pegadita del lado derecho, es la que hace referencia a la trayectoria de cuidados. Muchas de las mujeres que hoy tienen 60 años, que nacieron en 1960, 1950, 1940, e incluso personas, mujeres que nacieron en 1930, muchas de ellas, su trayectoria de cuidados comenzó en edades muy tempranas. Pregunten a las mujeres mayores que están cerca de ustedes en qué momento comenzó su trayectoria de cuidados, a quién comenzaron a cuidar.
de qué manera aportaron cuidado dentro del hogar. Después, en el momento de la juventud, siguen cuidando, pero sucede, que sería la siguiente línea, la que está en medio, en muchas ocasiones, cuando la carga de trabajo es muy fuerte dentro de la familia de origen, es frecuente escuchar testimonios de mujeres que decidieron juntarse o casarse o salir de la familia de origen para disminuir la carga de trabajo. Eso difícilmente sucede porque al iniciar con la trayectoria de pareja, casi inmediatamente comienza la trayectoria de maternidad, que sería la que está en morado, y que eso, en lugar de disminuir el trabajo, más bien aumenta el trabajo que se destina para dependientes de cuidado, ¿no? Y así, trayectoria, su curso de vida, van destinando cuidados en diferentes momentos de su vida. Piensen, por ejemplo, ustedes en sus trayectorias de cuidado. A lo mejor no eres una persona mayor, o quizás sí, pero en este momento de tu vida seguramente tienes una trayectoria ya establecida de cuidados y ya has brindado cuidados de alguna u otra manera. En el caso de las mujeres mayores, como se los comentaba hace un momento, es común escuchar que se hicieron cargo de sus hermanitos, que se hicieron cargo de la familia, que se hicieron cargo de las personas enfermas, que trabajaban en el campo. Entonces, desde temprana edad, las mujeres, desde temprana edad, nuestras mujeres mayores, el día de hoy, asumieron roles de cuidadoras, incluso de jefas de hogar. Y estas transiciones de cuidados que ellas tuvieron cuando eran niñas, se fueron desarrollando en la medida en la que ellas tuvieron otro tipo de transiciones, por ejemplo, de tipo biológicas, y transiciones también de tipo social. Y estas transiciones, algo que nos dice la perspectiva del curso de vida, es que cuando se dan las transiciones dentro del curso de vida y dentro de una trayectoria, porque las trayectorias están conformadas por una suma de transiciones. Cuando se da una transición, se asumen nuevos roles, se asumen nuevas responsabilidades. Entonces, esta trayectoria de cuidados en las niñas, en nuestras mujeres mayores del día de hoy, era el paso de ellas a la adultez. Era una transición a la adultez porque estaban haciéndose cargo precisamente de actividades y responsabilidades propias de un adulto. Y aquí es importante mencionar lo que les decía hace un momento. O sea, no solamente, estas transiciones no solamente son pasos de un estado a otro, sino que son eventos, acontecimientos que se ven atravesados por la clase social, por el género, por el nivel socioeconómico, la edad, entre muchas otras categorías. Por ejemplo, pensemos, las mujeres mayores que el día de hoy viven en la Ciudad de México, por supuesto que van a mostrar diferentes transiciones que una mujer mayor que vive en provincia. Entonces, ¿por qué? Porque están precisamente todas estas categorías interviniendo para que los cursos de vida se desarrollen de diferentes formas en cada una de las personas. Digamos que los cursos de vida son como la huella digital. Es único en cada una de las personas. Por eso es que no se habla de vejez, no se habla de una vejez en general, ni una vejez que unifique, ni una vejez que mire de manera homogénea a mujeres y a hombres mayores de 60 años, sino estamos hablando de vejeces que se construyen de manera distinta a lo largo del curso de vida. En lo que respecta a las mujeres cuidadoras, es importante también mencionar que es muy complicado, es difícil, de hecho ustedes también lo pueden corroborar con las mujeres mayores que tienen alrededor suyo. Es complicado o fue complicado para ellas iniciar trayectorias educativas o trayectorias laborales. Esas oportunidades en ellas fueron realmente escasas. Entonces, en la medida en la que la verdad es que los mandatos de género hacen
condicionan la vida de estas mujeres. Entonces, lo que les decía hace un momento, o sea, muchas de ellas, como no inician una trayectoria educativa, no inician una trayectoria de trabajo, van desarrollando trayectorias laborales en el mercado informal, en este mercado que no les permite tener una solvencia económica, condiciones de trabajo dignas o garantizar de alguna manera vivir una vejez dentro de una vejez digna. A mí me gustaría que les preguntaran, por ejemplo, a las mujeres, a las mujeres que tienen alrededor suyo, a sus mamás, a sus tías, a sus abuelas. Pregunten, si es que no saben, pregunten por el nivel de estudios que ellas tienen. Y si ustedes ya saben cuál es el nivel de estudios, pregunten. Si no son profesionistas, si hubieras tenido la oportunidad de ser profesionista, ¿a qué te hubiera gustado ser? ¿Qué te hubiera gustado tener como profesión? Y igual, también si quieren pueden comentar, poner sus comentarios dentro de este chat. Dicen algunos autores, como Ronson, Banca y Luna, que el sector terciario de la economía es el que de alguna manera se presenta como un refugio de la actividad de la actividad económica femenina, ¿no? Porque aunque, digamos, el rol de la mujer trabajadora implica una ruptura sociocultural en el contexto, de alguna manera aquellas mujeres que trabajamos, que tenemos la oportunidad de trabajar, seguimos manteniendo de alguna manera este rol de cuidadora, ¿no? Y nos refugiamos en este sector que brinda servicios. E incluso en este sector o refugio que encontramos las mujeres para desempeñar nuestras actividades profesionales, podemos encontrarnos con limitaciones laborales, ¿no? Esto que Mabel Burin mencionaba como el techo de cristal. Esta superficie que de alguna manera nos impide traspasar, nos impide crecer, nos impide ir más allá, ¿no? Aquí es importante, aquí es importante mencionar que, por ejemplo, las mujeres mayores cuidadoras, cuando las mujeres más jóvenes se incorporan al mercado de trabajo, las mujeres, las abuelas, las tías, las mujeres mayores son quienes permiten esa conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Entonces, la aportación que estas mujeres mayores dan al sostenimiento de la vida y a la economía del país, la verdad es que es muy alta y poco visibilizada y poco valorada. La perspectiva de curso de vida también nos dice que es importante mirar el contexto en el que las trayectorias se desarrollan. En este caso, nos estamos enfocando en las trayectorias de cuidados y entonces pensemos en esos contextos en los que las trayectorias de las mujeres se fueron desarrollando. En la infancia es común escuchar en las mujeres mayores que hubo trabajos precarizados de los papás, hubo mucha pobreza, carencias económicas, se escucha hablar de las periferias de las ciudades, de las nuevas ciudades que se van construyendo y que todo comienza desde cero, de la violencia dentro de las familias de origen, pero también del abandono. O sea, cuando hablamos de la soledad en la vejez, no es que solamente la soledad ocurra en la vejez, sino que a lo largo del curso de vida también estas mujeres mayores vivieron soledades, incluso estas soledades dentro de la infancia. En la juventud de nuestras mujeres mayores el día de hoy, pues ellas vivieron un modelo económico que de alguna manera propició una mayor actividad económica, migración, ¿no? Y permitió que se incorporaran al trabajo,
pero con esta trampa de, o sea, sí trabajas, pero también debes de desarrollar las actividades dentro del hogar. Entonces, ahí es cuando comenzamos a hablar de la doble, incluso de la triple jornada. Estamos hablando de contextos que de alguna manera generan vulnerabilidad. Y bueno, la vejez con las vejeces que actualmente están viviendo en este contexto histórico, sociocultural, de emergencia sanitaria, pues es un contexto en el que pues hay una mayor actividad dentro de la vida digital. Estamos viviendo un confinamiento y estamos en medio de una pandemia. Entonces, cuando digo, pensemos en las mujeres mayores cuidadoras que están enfrentando esta pandemia de COVID, no es solamente mirarlo de manera transversal, sino mirarlo y entender que esta pandemia tiene que ver con todo el curso de vida que ellas tienen de manera retrospectiva, que han venido construyendo, y que esta pandemia se suma a otros acontecimientos que ellas han tenido a lo largo del curso de vida, ¿no? Y que en ese transcurrir de su curso de vida, pues han venido acumulando ventajas y desventajas de las que habla Dannefer. Mirar esas desventajas y ventajas del curso de vida, todas estas categorías que se superponen, como el género, la etnia, la raza, la edad, el estrato socioeconómico, entre muchas otras, que de alguna manera oprimen la vida de las mujeres en diferentes momentos de su vida, pero también en diferentes contextos. Piensen ustedes en los contextos en los que ustedes se han movilizado a lo largo de su curso de vida y piensen en las discriminaciones que han vivido, en las desventajas sociales de las que ustedes, que ustedes han experimentado. Y pregúntenlo también, establezcan un vínculo de comunicación con las mujeres mayores cerca de ustedes y pregunten sobre estos aspectos. ¿De qué manera ellas han vivido discriminaciones a lo largo de su curso de vida? Seguramente van a encontrarse con una mujer que diga, yo nunca viví discriminación, nunca me sentí discriminada, y sin embargo en la vejez comienzan a sentirse invisibilizadas, comienzan a sentirse no valoradas. Pero es esto, que conforme a la edad y conforme a los contextos en los que nos vamos movilizando, esto se va transformando. Algo que también quiero mencionar es que no necesariamente el tema de cuidados es un tema que se vea como una carga, ¿no? O sea, finalmente los cuidados son un derecho. Y los cuidados pueden ser una parte muy importante de un vínculo emocional entre la persona que cuida y la persona que recibe los cuidados. La persona que cuida, que brinda el cuidado y la protección al otro, se siente con esa responsabilidad de cuidar el bienestar del otro. Y hace un esfuerzo mental, se hace un esfuerzo emocional y se hace un esfuerzo físico para poder cumplir con esa responsabilidad. Qué importante que es mirar a los cuidados como un derecho a la vida, como un derecho a que se sostenga la vida de las personas, pero también como un derecho a decidir si quiero o no quiero cuidar. Aquí también creo que es importante pensar si puede formar parte de un vínculo, es que de alguna manera nos habla de que los cuidados se pueden dar de manera mutua durante todo el curso de vida. Y por otro lado, además de que pueden ser parte de un vínculo afectivo, también es importante mencionar que dentro de los cuidados, dentro de las relaciones de cuidados, se gestan relaciones de poder, relaciones asimétricas, en las que, bueno, ya se venía visibilizando con las investigaciones de Liliana Giraldo. En el 2006, por ejemplo, ella ya hablaba de cómo las personas mayores cuidadoras recibían mayores maltratos por parte de sus dependientes de cuidados, ¿no? Y estas manifestaciones de violencia que las mujeres mayores cuidadoras tienen que ver con esta sobrecarga de actividades físicas, del desgaste emocional, del poco o nulo reconocimiento de las actividades que realizan. Y, por ejemplo, pensar todo esto en un momento histórico de pandemia en el que casi llevamos 5 meses confinados, en confinamiento, es
pensar cómo las mujeres mayores están viviendo esta situación. Ya hay datos de que hay una violencia, que la violencia se intensificó dentro de los hogares. Y la poca interacción, los estresores y los aceleradores de envejecimiento son bastante fuertes, ¿no? Hay otro principio de la perspectiva de curso de vida que es el que tiene que ver con el timing. El timing hace referencia a este momento en el que acontece un evento. Aquí les puse una foto, ¿no? Es la misma mujer cuidando, ofreciendo cuidados a su nieta cuando pequeña y a su nieta cuando grande, ¿no? Entonces, este mismo evento de cuidar tiene un significado y tiene un impacto en ella diferente. Este timing puede, perdón, ahí está. Este timing de alguna manera permite encontrar el significado que las personas le van dando a su curso de vida. Yo les ponía este ejemplo, pero podemos pensar en muchos otros ejemplos. Por ejemplo, el embarazo. No es lo mismo quedar embarazada a los 20 años que quedar embarazada a los 13 años. O sea, ese embarazo, esa responsabilidad de cuidar a la otra o al otro en momentos distintos de la vida va a tener un significado diferente, va a tener un impacto distinto, ¿no? Y algo también importante que ver es que además de mirar el timing en el que ocurre el evento dentro de la trayectoria, también es importante mirar la secuencia de los eventos. Por ejemplo, hace poquito pensaba y platicaba con mujeres que decían, es que el temblor del 2017 pasó, estoy tratando de recuperarme, estoy tratando de recuperar mi casa y ahora es la pandemia. Entonces, hay una serie de acontecimientos y una serie de eventos que por la secuencia que llevan van a tener sí un impacto y una significación distinta en las personas, pero por supuesto también una manera en la que ellas van a ir construyendo su vejez. Otro elemento también es la duración del evento. No es lo mismo cuidar a una persona dependiente de cuidados por una semana, que hay que irlo a cuidar al hospital una semana, que cuidarlo durante 6 años. Durante 6 años postrado en su cama. Esos 6 años, esa prolongación y esa duración de brindar cuidados va a tener un impacto en la salud emocional física de quien está brindando el cuidado. Hay un tema del que se habla más, sobre todo más a nivel médico, que es el tema del síndrome de la abuela esclava, que hace referencia a vivir esta situación de abuso, ¿no? Por tiempos prolongados. Son mujeres que sí han desarrollado su trayectoria de cuidados por largo tiempo, pero no solamente sin más, sino dentro de un contexto de violencia. Y entonces, ¿esto cómo lo manifiestan? Este síndrome de la abuela esclava, ¿cómo se manifiesta y cómo se percatan que lo están viviendo? Bueno, pues porque las mujeres presentan problemas cardíacos, presentan altos niveles de estrés, hipertensión arterial, padecimientos metabólicos, diabetes, cansancio crónico, debilidad, caídas fortuitas, disconfort, ansiedad, tristeza, desánimo. Y en muchas ocasiones tienen sentimientos de culpa y ansiedad, cuadros depresivos, cuadros depresivos. O sea, aquí, aunque han dicho que es el síndrome de la abuela esclava, es importante decir que no solamente las abuelas son las que viven esta situación. Hay mujeres mayores que han decidido no tener familia, que han decidido no casarse, que son solteras y que aún así viven este síndrome. ¿Por qué? Porque han tenido una trayectoria de cuidados muy prolongada y muy intensa a lo largo de su curso de vida y que está ahí. Y
algo que también nos dice la literatura es que las mujeres las mujeres mayores que hoy en día viven maltrato, es muy probable que hayan vivido maltrato antes, en otras etapas de su vida. Entonces, incluso podríamos hablar de una trayectoria de cuidado, perdón, una trayectoria de violencia. Algunos de los estudios psicológicos que retoman precisamente esto que les comentaba del síndrome de la abuela esclava, mencionan que estas mujeres que lo viven son mujeres que han estado sometidas a una sobrecarga de responsabilidades y cuidados. No pueden disfrutar de su tiempo libre como ellas quisieran. Apenas tienen relaciones sociales, son mujeres responsabilidades y que tienen miedo de quejarse por represalias familiares. ¿Cuáles son esas represalias familiares? Es la retirada de cariño de los hijos o de los nietos. Ah, si te quejas, entonces me llevo a los nietos. Ah, pues ya no te venimos a ver, ¿no? O sea, este tipo de chantajes emocionales, bueno, pues ellas tienen miedo a ese tipo de represalias y por eso prefieren no decir absolutamente nada. Son mujeres que no tienen libertad para tomar decisiones y aunque saben que están siendo abusadas, prefieren no enfrentar la situación. Entonces, vivir una situación prolongada de esta naturaleza, además en medio de una pandemia, de esta crisis sanitaria, es algo que debería preocuparnos a todos, ¿no? Otro de los principios de la perspectiva de curso de vida es precisamente este de vidas interconectadas. Este principio nos muestra a la importancia de la interdependencia. O sea, no somos seres aislados, somos seres que estamos en constante comunicación, en constante contacto con las otras personas y que de alguna manera impactamos en la otra y en el otro. Entonces, los cuidados son esta práctica de sostenimiento de la vida que nos conecta a todos, porque de alguna manera durante todo nuestro curso de vida hemos sido personas dependientes, hemos sido personas que de alguna u otra manera también hemos brindado apoyo y cuidado a otros, ¿no? Aquí es importante mirar que dentro de estas relaciones, dentro de estas vidas interconectadas, es necesario que cuestionemos las relaciones que se van dando dentro de las redes, ¿no? Cuestionar si en estas relaciones están los mandatos de género tradicionales impuestos de alguna manera allí que impiden que las mujeres se conecten con otras personas. Digamos, este principio de vidas interconectadas nos obliga a pensar en las redes de apoyo que las mujeres mayores establecen. En estas redes de apoyo, las mujeres mayores son las mujeres más activas. Son personas que están activas, que están ofreciendo no solamente cuidados, también sucede que ofrecen el apoyo económico, ¿no? El apoyo económico para otros miembros más jóvenes de la familia. Y sin embargo, estas mujeres carecen de apoyo. Si se les pregunta, oiga, ¿usted cuenta con alguien a quien confiar, con quién confiar, a quién contarle sus problemas? Sucede que no tienen a quién contarle sus problemas. Oiga, en caso de alguna complicación económica, ¿usted cuenta con alguien a quien pueda pedirle dinero prestado? O sea, hay una fractura en la red, en las redes de apoyos. Las redes que ellas logran construir a lo largo de su curso de vida realmente son redes muy débiles. Y sin embargo, son un apoyo fundamental en el sostenimiento de la vida y en el apoyo de las generaciones más jóvenes. Cuando las mujeres destinan la mayor parte de su tiempo a los cuidados, a la trayectoria de cuidados, que se realiza además dentro de la esfera privada, de la esfera doméstica, pues obviamente tienen menos participación fuera, menos participación comunitaria, menos actividad en grupos de pares. Entonces, hay un aislamiento y una soledad. Y en este momento de la pandemia por el COVID-19, pues este confinamiento se vuelve extremo, este aislamiento se vuelve extremo prácticamente.
Y bueno, la perspectiva del curso de vida también no solamente nos muestra toda esta acumulación de desventajas que las personas vamos acumulando a lo largo de nuestro curso de vida de las que habla Dannefer, sino también tiene un principio bastante esperanzador y bastante bueno que permite visibilizar la agency, es decir, que permite visibilizar esta capacidad de libre albedrío que las mujeres mayores tienen y que ciertamente, en la medida en la que avanza su curso de vida, esta capacidad tiene mayor o menor alcance, es una capacidad que se presenta como un factor de protección, un factor que les permite tomar su vida en sus manos, decidir, tomar sus propias decisiones, que la van construyendo a partir de su propio reconocimiento, el reconocimiento de lo que ellas son y el reconocimiento de lo que ellas hacen, el reconocimiento de las actividades que realizan y el reconocimiento de que su tiempo es valioso y que las actividades que realicen para sí mismas también es importante. Entonces, la agency de alguna manera pone las condiciones necesarias para que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, sus vidas y los cuidados que realizan. Pero algo también importante que mencionar aquí es que no se trata solamente de un asunto voluntarista, de decir, ay, pues si yo quiero, yo puedo. No. O sea, no es solamente eso, sino lo que nos dice Elder, que es este padre, digamos, de la perspectiva del curso de vida, es que lo que nos dice él es que sí, o sea, efectivamente las personas podemos tomar la vida en nuestras manos, nuestra vida en nuestras manos y tener agencia y capacidad de libre albedrío. Sin embargo, eso se da dentro de ciertos límites sociales, ciertos límites de la estructura social que impiden que pasemos de un lado a otro, ¿no? Entonces, es interesante también mirar ahí cómo la interseccionalidad está presente y cómo hay, hay estas experiencias de que aún en medio de la adversidad y en medio de situaciones de tremenda desigualdad, eh, también hay personas, también hay mujeres mayores que han logrado superar todo eso a partir de su agencia, de su capacidad de libre albedrío, ¿no? Que logran hacer de la crisis una oportunidad, o como dice también Dannefer, en esta acumulación de desventajas, también se da un elemento de que las personas pueden hacer de las desventajas una oportunidad. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son esas desventajas que se presentaron en su curso de vida que de alguna manera ustedes las convirtieron en ventajas? En ventajas y en oportunidades para seguir creciendo. Y quizás algunas de ellas se convirtieron en puntos de inflexión que cambiaron la dirección de sus vidas. Y bueno, en suma, hablar de las desigualdades acumuladas es importante porque de alguna manera nos permite pensar en cómo las mujeres mayores a lo largo de su curso de vida se han venido colocando en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgos. A las mujeres que realizan cuidados, que ofrecen cuidados hoy en día a sus familias, a las personas con las que interactúan, se dan hacia los cuidados, ofrecen los cuidados, pero también puede ser un factor de riesgo para que ellas puedan ser contagiadas por esta pandemia que incluso está contemplado como un grupo de mayor riesgo. Ya pensando un poco en las conclusiones, quizás si hay algunas otras cosas las abordemos en las preguntas que me envíen, pero una de las primeras conclusiones que quiero decirles es que, como dice Mónica Roqué, envejecemos como vivimos y somos una continuidad de nosotras mismas. Es decir, la forma, la manera en la que hoy en día estás viviendo va a definir la manera en que vas a vivir tu vejez, tuya. O sea, no hablamos de una vejez, sino tu vejez, la que tú vas a ir construyendo. Entonces, mi pregunta para cada una y cada uno de ustedes es, ¿cómo están viviendo el día de hoy? ¿En qué están dedicando su tiempo?
¿cuáles son esas actividades que todos los días realizan, que se repiten, que se van acumulando a lo largo de su curso de vida y que de alguna manera va a mostrar esa persona mayor en unos años? Y esto que les mencionaba, los cuidados nos hablan de estas relaciones de interdependencia. Y también pensar que no es un tema aislado, estamos el día de hoy vivos o vivas gracias a que alguien nos cuida. Y nosotros también deberíamos garantizar el derecho al cuidado de otras personas. Entonces, necesitamos reconocer, necesitamos revalorar, necesitamos redistribuir e incluso, si es necesario, remunerar los cuidados que las mujeres mayores están realizando. Porque de alguna manera también necesitamos garantizarles a ellas el derecho a ser cuidadas, el derecho a decir si quiero cuidar o no quiero cuidar. Y esta posibilidad de garantizarles el derecho al cuidado entra sí o sí el papel del Estado, de que de alguna manera el Estado acompañe y garantice y coloque las condiciones básicas para que las mujeres, no solamente las mujeres mayores, sino las mujeres en diferentes momentos de sus vidas puedan ser cuidadas, que en diferentes momentos de sus vidas puedan ser protegidas, puedan ser acompañadas, que no vivan soledades, que no acumulen desigualdades, que no vivan en pobreza. Porque de alguna manera, si vamos a envejecer como vivimos, entonces tenemos que garantizar las mejores condiciones de vida de las mujeres en cada una de sus etapas. Y necesitamos, sí o sí, terminar con todas las injusticias y específicamente este síndrome que les comentaba. Necesitamos terminar con ese tipo de injusticias y necesitamos visibilizar lo que está ocurriendo. Yo pienso que este momento de pandemia, porque continúa, no hemos salido de la pandemia no se ha terminado, pero sí tendría que marcar un antes y un después. Sí tendría que marcar un antes y un después en el tema de cuidados y en el tema de las condiciones en que las mujeres cuidamos. Y no solamente pensar en las mujeres mayores, sino en aquellas mujeres que continuamos cuidando y que mientras cuidamos y mientras desarrollamos nuestra trayectoria de cuidados y nuestra trayectoria laboral, profesional, educativa y muchas otras, estamos también envejeciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Bueno, sí se arrojaron varias preguntas y varios comentarios. Entonces, ¿te parece si digo varios para que las podamos comentar? Bueno, primero mandar saludos a las personas que nos están viendo también desde Michoacán, Zacatecas, Morelia, Morelos, de Puebla, del Estado de México, de Sinaloa, de Toluca, de Coahuila, de Colima. Y bueno, de los primeros comentarios, cuando preguntabas que quiénes les habían cuidado, muchas personas pusieron que sus abuelas, abuelas maternas, abuelas paternas y sus madres. También en algunos espacios, algunas personas comentaron que hombres. Y bueno, después comentan aquí primero, el rol de persona cuidadora es muy frecuente en las mujeres, sin embargo, hay hombres adultos mayores que cuidan y que tienen menos herramientas para el mismo, incluso su propio autocuidado es deficiente. Necesitan herramientas que no han sido obtenidas en la infancia. Te comento otro. Alguien pone, en el momento en que la mujer decida ser cuidadora o se ve orillada a hacerlo, tiene que estar consciente de que su vida dejó de existir, de que su carrera terminó, de que sus expectativas personales son inexistentes. Alguien también comenta, he sido cuidadora y profesional de salud y este doble rol en ocasiones con cierto agobio de responsabilidad que disminuyó al capacitarme en la Escuela Superior de Homeopatía. Esto te enseña a cuidar y el autocuidado en forma reflexiva. Bueno, son como preguntas que, según yo, tienen como un poco de relación. No sé si quieres. Sí, quiero comentar.
Es que es bien importante esto que mencionan de que sí, o sea, de que hay hombres que llegando a la vejez se hacen cargo de los cuidados, se vuelven también cuidadores, eh, y de que en muchas ocasiones no tienen las herramientas para hacerlo. Es que precisamente esto es lo que tenemos que cuestionar y terminar y deconstruir esos estereotipos de género que hacen que las mujeres solamente se estas actividades y que elimina la participación de los hombres. Así como elimina la participación de las mujeres en el espacio público, en la esfera económica, eh, representa una falta de oportunidades de los hombres para ejercer su derecho al cuidado. Porque lo he dicho, o sea, es un derecho que se hacerlo, decir también quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Entonces creo que ahí es importante que los hombres piensen, independientemente del momento en el que estén en sus vidas, de qué manera están ejerciendo este derecho al cuidado, de qué manera se suman a la distribución de las tareas del cuidado. Y por otro lado, este asunto de dedicarse a los cuidados tanto remunerados como no remunerados, yo creo que es importante lo que menciona esta persona de decir, bueno, yo he dedicado mi trayectoria de cuidados de manera remunerada, pero con poca preparación, ¿no? ¿Por qué? Si nos vamos a las estadísticas, en las instituciones de cuidados prolongados, lo que se ha visto y que es una realidad es que solamente el 1% de las personas que están ahí son personal certificado. O sea, hay personas que brindan cuidados, pero que precisamente se dedican a los cuidados de manera intensa y la mayor parte del tiempo, que dejan de lado sus trayectorias profesionales y sus trayectorias educativas. Entonces, ahí también es pensar, a ver, ¿en qué estoy ocupando mi tiempo y qué es lo que necesito para de alguna manera desempeñarme mejor en lo que yo quiero hacer en esta vida, ¿no? O sea, creo que también ahí hay un importante campo de ser muy congruentes con lo que estamos haciendo, ¿no? De ser muy congruentes con lo que estamos estudiando y en lo que estamos dedicando nuestras vidas. Entonces, creo que ahí hay mucho por hacer, hay mucho trabajo también de autocuidado que hay que hacer. Y, y bueno, nada más, no sé si quieras comentarme algo más. No, está bien. Es que hay muchas preguntas. Ponen aquí si en niños y niñas cuidadores también se puede aplicar la escala de Sarit. Desconozco cuál es la escala de Sarita. No, no la conozco. Ok. La Pero la de... anoto para que sea mi tarea. Ok. Ponen buen día. ¿Qué pasa cuando la violencia emocional y verbal viene desde las personas mayores y genera ruptura con familiares? ¿Quieres que la vaya respondiendo así o me dices? Sí. Es que estoy revisándolas porque se van como ocultando algunas. Ok, Entonces, si ya veo varias, ya te digo seguidas. ok. Bueno, es que la vejez también está enmarcada por un montón de estereotipos, ¿no? De, ay, las personas mayores son personas sabias, son personas que conocen todo, son personas súper bondadosas y también son personas amables y que están de buenas todo el tiempo y cariñosas. Pues no, o sea, precisamente hablar del envejecimiento desde una perspectiva de género nos permite mirar el curso de vida completo y pensar que esa persona mayor es así porque es la suma de acontecimientos que ha tenido a lo largo de su vida, de lo que ha vivido y que no tiene nada que ver quizá con el momento actual que esté viviendo, sino que viene de una y otra y otra y otra experiencia acumulada que lo hace ser la persona que es en ese momento, ¿no? Por eso mencionaba esto de cómo los eventos se van colocando a lo largo del curso de vida y que incluso la secuencia de eventos va a tener un resultado en las personas. Entonces, sí, o sea, la realidad es que también la violencia se vive por parte de las personas mayores, también ejercen violencia, también ejercen incluso hay violaciones por parte de abuelos a sus nietas, ¿no? Hay muchas cosas que se tejen ahí, pero también
hay derechos que protegen a las personas de todas las edades. Entonces, bueno, si ya es una cosa extrema, pues hay que ejercer el derecho a la protección de la vida, ¿no? Y si hay que denunciar ciertos aspectos, bueno, pues habrá que hacer lo que se tenga que hacer. Claro. Bueno, comentan, retomando acerca del maltrato que ven las personas mayores, también vienen desde patrones familiares. Si desde su madre, abuela, bisabuela, etcétera, se vivió, se llega a creer que es normal, se debe encontrar la manera de que no es algo natural vivir un maltrato, o mejor llamado el síndrome de la abuela esclava. También comentan algo muy importante es la remuneración hacia las personas mayores cuidadoras, ya que en muchas ocasiones los hijos les designan el cuidado de sus nietos por obligación, sin embargo no remuneran ese cuidado argumentando que es un deber. Dicen también como la importancia de que profesionales de la salud refuercen un modelo de atención centrada en las personas mayores y en sus cuidadoras o cuidadores. Y pues ya, como en ese sentido. Y pensaban así como que cuando hablamos de cuidados, a lo mejor vale la pena también mencionar que no solamente se refieren como a estar con la persona, ¿no? A lo mejor cambiar pañal, dar de comer, acompañar sus medicamentos, etcétera, sino también todas las otras cosas que a veces no se mencionan como simplemente el limpiar, el trapear también la zona donde están las personas, el lavar su ropa, la ropa de cama, o también Patricia Vergara Sánchez mencionaba, ¿no? Incluso como el tirar los papeles del cesto del baño, ¿no? Todas estas acciones que, incluso hablando de cuidados, tampoco son visibilizadas y que probablemente el invisibilizarlos sea también como la forma para que éstas sigan siendo de forma gratuita y no ganen como el lugar que requiere, bueno, la remuneración que se merece. Y aparte simbolizándolo como en lo que mencionabas también en la parte, ¿no? Como en términos de afecto, que el cuidado sería como una forma de mostrar cariño o de una forma de relacionarte nada más con tus familiares o con otras personas. Y que eso, si bien, pues sí, obviamente si queremos a alguien le cuidamos, es como pareciera ser una trampa en la que también se ve mayormente invisibilizado el trabajo del cuidado. Bueno, sí, has mencionado varias cosas y recuerdo que mencionaba yo en un primer momento, ¿qué es eso de cuidados? ¿Qué es eso a lo que llamamos cuidados? Y es esto, tiene que ver con las actividades que permiten sostener la vida, ¿no? Entonces, sí creo que es necesario mirarlo así como absolutamente todo lo que me permite desempeñar o hacer otras actividades dentro de mi día a día, ¿no? Y dentro de las relaciones de cuidado no solamente se establecen con... Eso es una realidad. Y no me refiero al trabajo remunerado. O sea, hay cuidados que se brindan a otras personas que no necesariamente son familiares. Y eso tiene que ver precisamente con las transformaciones que las familias están teniendo. Hoy en día ya escuchamos hablar del cohousing, en donde los amigos están envejeciendo juntos, deciden vivir juntos y están envejeciendo juntos para brindarse cuidados mutuamente. Pero esos son arreglos y son estrategias que las personas establecen, ¿no? O sea, yo te dejo vivir en mi casa, yo soy persona mayor y te dejo vivir en mi casa, a ti que estás estudiando, y lo que te pido es que me apoyes con la preparación de alimentos o con llevarme al hospital. O sea, hay estrategias y hay relaciones que se van estableciendo de manera diferente, pero eso también tiene que ver con el establecimiento de redes de apoyo, ¿no? Y lo que comentaba, hiciste un primer comentario que habla precisamente de estas relaciones de maltrato que se gestan dentro de las familias, es que eso tiene que ver precisamente con las vidas interconectadas, ¿no? O sea, de qué manera yo estoy estableciendo las relaciones y cómo me estoy relacionando con las personas. Es que ese principio realmente lo que nos dice es que seamos bien conscientes de que queramos o no queramos, estamos impactando en las demás personas. O sea, nos guste o no nos guste,
la manera en la que nosotros nos dirigimos con los demás impacta. Y aquí quisiera mencionar, en una investigación pequeñita que hice, en un sondeo pequeñito que hice, yo preguntaba a los participantes y a las participantes cuáles eran sus principales modelos de envejecimiento, ¿no? Y así, de manera general, ¿quiénes son las personas que a ti que tú admiras y que a ti te gustaría ser como ellas cuando seas una persona mayor? Y curiosamente, las mujeres de la familia son las que presentan los modelos de envejecimiento, son las que fueron mencionadas en mayor medida. Las tías, las abuelas y las mamás son las que fueron más mencionadas. Entonces, pensar que tenemos, queramos o no tenemos, esa posibilidad o ese superpoder de impactar positivamente en las demás personas, creo que es necesario como aprovecharlo. Y es necesario saber que si vengo o si mi familia es una familia en la que se han gestado relaciones dentro de la violencia, pues quizá es mi oportunidad de transformar. Ya es mi oportunidad de transformar y de romper esos ciclos de violencia. Entonces, buscar herramientas, si es que no las tengo, buscar herramientas que me permitan transformar esas relaciones. Y sobre todo, transformar esas relaciones intergeneracionales, Pati, porque algo que nosotros desde el SUYEF hemos estado promoviendo es precisamente y la lamentablemente de, ¿no? En medios de papá, las mamás son las que de alguna manera establecen como ese, ese tono poco armonioso, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos muchas áreas de oportunidades para trabajar desde este campo de la vejez y del envejecimiento, Pati. Gracias, Nancy. Nada más unos comentarios más para ya ir cerrando, porque ya nos pasamos por un poquito. Alguien nos comenta, yo quiero comentar que mi transcurso de vida es y fue muy dura, pero yo decido transformar y dar el amor a la gente y no repetir el papel. Alguien más comenta, es importante, excelente ponencia, es importante ver desde todos los puntos la situación de los cuidadores adultos mayores, ya que se estereotipan los roles de género, asegurando que por ser mujer se es cuidadora y por ser hombre se es proveedor. Estas creencias pueden provocar violencia de cualquier tipo y rompimiento familiar. Bueno, te felicitan mucho, agradecen mucho la ponencia. La educación es la piedra angular para obtener estos cambios. Estamos picando piedra desde hace años. Felicidades, gracias por compartir. Ok. Luego dicen, cuando los adultos mayores, bueno, diría cuando las personas mayores aún están en condición física, es una persona mayor, sí debemos tomarlos en cuenta para alguna actividad voluntaria física en la casa acorde a su edad y condición, de otra forma se sienten relegados y ajenos. Gracias por el tema, desde una bisutería en Pachuca. Y más felicitaciones, Nancy. Y pues nada, contestan respecto de la escala de Sarit, Aura, que no es recomendable para niños, es la de cuidadores y cuidadoras. Y ponen aquí que a los niños cuidadores les debe abordar desde las técnicas de la psicología infantil y otras herramientas apegadas a su edad cronológica y mental. Gracias por los comentarios. Y pues creo que eso es todo, Nancy. De preguntas y más comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, Pati. Yo creo que en este tema a mí me gustaría como seguir haciendo énfasis en el que todas las personas estamos envejeciendo y que las mujeres sí necesitamos pensar en cómo estamos envejeciendo. O sea, si lo que nos están diciendo es que somos modelos de envejecimiento, que las generaciones más jóvenes nos están mirando para ver cómo envejecemos o qué es lo que podemos mostrar, pues es un campo de oportunidad que tenemos, ¿no? Para cuestionarnos en todos los aspectos, pero también no solamente dejarlo en el ámbito personal, sino también
pensar y exigir al Estado y a las instituciones que nos acompañen en ese sentido, ¿no? Y que nos acompañen no desde un enfoque asistencialista, sino más bien en un enfoque basado en los derechos humanos. Ahí lo dejo. Pues muchas gracias Nancy por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. Esperamos que puedas como participar con nosotras en un futuro, en otras reuniones. Con mucho Y gusto. pues solamente me queda desearles buen día a las personas que siguieron la transmisión